nuevo episodio de nuestro podcast Conversaciones Jave Saludables. Todos sabemos que diciembre es un mes lleno de comida típica, de natilla, buñuelos, en fin, exceso de azúcares, postres, y eso también nos puede llevar a un riesgo para nuestra salud. Por eso hoy nos acompaña la doctora Rocío. Ella es médica familiar de Jave Salud, quien nos va a hablar un poco sobre los riesgos que podremos enfrentar en este mes, en este cambio de alimentación, sobre todo en el tema de la diabetes y cómo podemos prevenirlo. Doctora Rocío, bienvenida a este podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un poco de mi experiencia en el tema de diabetes, sobre todo porque no es solamente para las personas que ya tienen un diagnóstico, sino que creo que todos definitivamente hacemos un cambio en la alimentación y es muy importante que podamos prevenir complicaciones. Claro que sí. Entonces, para empezar sobre este tema, hablemos un poco de por qué diciembre suele ser un mes que puede poner un poquito en riesgo ese tema de salud metabólica. Básicamente, la parte de metabolismo está muy asociada a la alimentación. Y aquí en Colombia tenemos la cultura de celebrar con comida. Lo importante es que celebramos con comidas abundantes, comidas copiosas, alto contenido de grasa, alto contenido de azúcar. Y generalmente en estas celebraciones pues no falta seguramente el licor, el trasnocho, comemos diferente, los que hacen ejercicio seguramente dejan de hacer ejercicio y pues todos estos cambios en estas rutinas efectivamente en un solo mes pues nos traen consecuencias importantes a nuestra salud. Bueno, para dar un poco de contexto, cuéntanos qué es la diabetes y por qué es importante detectarla a tiempo. Bueno, la diabetes es un trastorno metabólico que se caracteriza porque el azúcar se sube en sangre, sin embargo no es lo único que altera. La diabetes altera el metabolismo de las grasas, de los lípidos básicamente, y esto es algo que se teje no de un día para otro, sino seguramente muchos años haciendo cosas durante el día, durante la noche, que hace que empecemos a subirnos de peso. El sobrepeso pues aparece como más o menos 10 años antes de darnos cuenta que podemos tener un trastorno del azúcar, después del sobrepeso, obesidad, y seguramente este cambio en el metabolismo que nosotros tenemos, pues efectivamente genera resistencia a insulina, genera muchos cambios en nuestro cuerpo que se traducen en aumento del riesgo cardiovascular, que es la principal complicación de la diabetes. Bueno, hablemos un poco ahora de cuáles son esas señales que pueden indicar que una persona está sufriendo de diabetes. Bueno, lo primero es, existen, digamos, dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 que pues definitivamente no tendríamos una posibilidad certera para prevenirla, tiene más un contexto genético. Pero la diabetes tipo 2 usualmente está asociada o se presenta en personas que tienen antecedentes familiares de diabetes. Es una patología que se presenta con mayor frecuencia en personas mayores de 20 años, sin embargo, pues desde niños, si tenemos cambios en nuestra alimentación, podemos tener, digamos, riesgo de diabetes. En personas de pronto que consumen cierto tipo de medicamentos, como son los corticoides, que los consumen de forma regular, ellos también pueden desarrollar, digamos, diabetes y podríamos decir que todos estamos en riesgo. Si tenemos en cuenta, digamos, las estadísticas a nivel mundial, más o menos 1 de cada 9 personas está sufriendo de diabetes y lo más triste es que de esas 9 personas, por lo menos 4 no tienen ni idea que ya la tienen. Entonces, sí es algo que está ligado a nuestros hábitos, sobre todo en personas con sobrepeso y obesidad, que sería lo que tenemos que tener presente. Ok, bueno, ahora sí, entremos en materia. Como dije al inicio, diciembre es un mes de buñuelos, de natillas, de azúcares, de carbohidratos. Hablemos un poco como de ese tipo de alimentos, digamos, que nos pueden incrementar un poco más los niveles de azúcar en el cuerpo. Bueno, entonces aquí tenemos que hablar definitivamente de los ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos aquellos alimentos que tienen más de 3 o 4 componentes dentro de su estructura, o sea, casi que lo que no viene de la tierra directamente es un alimento ultraprocesado. Entonces,
los alimentos que tienen alto contenido de azúcar, que afortunadamente hoy en día tenemos unos letreros muy grandes, negros, que dicen alto contenido de azúcar, alto contenido de grasa. Eso efectivamente nos puede orientar un poquito hacia los alimentos que deberíamos evitar. Debemos tratar de pronto de consumir alimentos que ojalá sean preparados en casa. Entonces, efectivamente, todo lo que viene ya procesado tiene alto contenido de sal, alto contenido de grasa, alto contenido de azúcar, pues es lo que deberíamos tratar de evitar. Y tenemos que lograr un equilibrio. Si yo tuviera que decir algo que no debiera estar dentro de nuestras celebraciones, definitivamente deberían ser las gaseosas. Las gaseosas tienen alto contenido, digamos, de azúcar, y no nos aportan nada dentro de nuestra alimentación. Entonces podríamos escoger, digamos, agua para poder acompañar nuestros aperitivos, y definitivamente intentar que no tengan, pues que no sean solamente postres o que no sean solamente carbohidratos, tratar de equilibrar un poquito estos alimentos, siempre teniendo en cuenta un grupo eventualmente de proteína, el queso. Existen diferentes tipos de quesos que podrían ayudarnos, digamos, en nuestra mesa. Tener en cuenta, digamos, carnes, pero que no sean carnes ultraprocesadas. Ojalá que las podemos preparar en casa y que pues tengan seguramente el tipo de preparación más al horno, a la plancha, sancochado, pero que no sean productos fritos. Y pues por supuesto el buñuelo, que no hace falta. El amado buñuelo. Sí, el amado buñuelo. Pues no lo podríamos sacar enteramente, pero tendríamos que hacer un equilibrio, que no sea el buñuelo más grande, seguramente un buñuelo más pequeño, que no sean de pronto porciones muy grandes, y que en las comidas anteriores pues definitivamente estemos teniendo en cuenta estos cambios que vamos a tener al momento de compartir con nuestra familia, pues porque si el exceso viene desde el desayuno, desde el almuerzo, y no incluimos productos como verduras, frutas, pues definitivamente, pues efectivamente será un desastre. Bueno, hablemos un poco de qué pasa en nuestro cuerpo al consumir tantos niveles de azúcares en tan corto tiempo. Si asumimos que de pronto la persona no está acostumbrada a consumir tanta azúcar en el resto del año. Bueno, lo que ocurre es que nosotros tenemos un equilibrio, y un equilibrio metabólico. Necesitamos una cantidad determinada de energía para realizar nuestras actividades. Seguramente a los niños se les nota menos porque ellos están en constante movimiento. Desafortunadamente para nosotros, los estilos de vida, sobre todo aquí en la ciudad, hace que no nos estemos moviendo constantemente, y pues no podríamos estar consumiendo grandes cantidades de energía si no nos vamos a mover. Entonces, la cantidad o la calidad de lo que yo debo consumir, pues depende de si voy o no a realizar actividad física. Si yo me estoy moviendo constantemente, si tengo unos estilos de vida saludables, si mantengo en movimiento mi cuerpo, pues podría consumir, digamos, ciertos alimentos que no se verían, digamos, reflejados en el peso y en los cambios en el metabolismo. Ahora bien, cuando yo ya tengo una condición metabólica, hablemos de diabetes, hablemos de dislipidemia, hablemos de hipertensión arterial, pues es que yo ya tengo una enfermedad, mi metabolismo ya cambió, y entonces ya no puedo someter mi cuerpo a estos excesos, porque lo que va a ocurrir es que voy a permitir que se manifiesten complicaciones a nivel del corazón, que es lo que nosotros quisiéramos evitar. ¿Qué podemos sugerir de pronto a las personas que dentro de su rutina no tienen muy establecido como el tema deportivo, el ejercicio, digamos, cómo pueden mitigar ellos un poco este tema? Hay que tratar definitivamente de intentar movernos, y movernos es, la actividad física tiene que ser algo en donde tú sientes que tu corazón se acelera de tal manera, no al punto en el que no puedas respirar o al punto de que te sientas tan fatigado que ya no puedes moverte después, no, mantener, digamos, un aumento de la frecuencia cardíaca o la velocidad con la que late tu corazón, de tal manera que puedas continuar con tus actividades y puedas hacerlo, digamos, en tu entorno. Cualquier actividad que implique, digamos, este movimiento, pues te puede funcionar.
subir escaleras, quedarte un poco más lejos del lugar de tu trabajo, del lugar de tu casa, para que aproveches caminar 1 o 2 cuadras. Eso te puede funcionar. Hacer movimientos en casa, no necesariamente, digamos, con peso o con elementos de gimnasio, sino que pudieras ubicarlos en casa, una botella de agua, una librita de arroz, que puedas hacer movimientos de tus brazos y de tus piernas y que actives tu cuerpo. Definitivamente, cuando tú estás en movimiento, haces que los receptores, digamos, de azúcar en el músculo, que es donde realmente debes utilizar el azúcar, pues se activen, y entonces moviéndote pues lo vas a lograr. ¿Qué hay que lograr? Tenemos que lograr por lo menos 150 minutos en la semana, que los puedes distribuir más o menos en 5 días, y entonces esto sería más o menos 30 minutos. Claro, lo ideal es que fueran continuos, pero si no, tú los vas repartiendo durante el día, 10 minutos en la mañana, 10 en la tarde, y poco a poco los vas volviendo, digamos, como una costumbre. Bailar, saltar, trotar, subir escaleras, bajar escaleras, montar en bicicleta, utilizar como medio de transporte en tu trabajo, definitivamente pues te va a ayudar mucho. Bueno, ahora hablemos un poco del alcohol, que también entra, digamos que dentro de los excesos de este mes, y que muchas personas no saben que el alcohol también afecta los niveles de azúcar. Hablemos un poquito de eso. Cuéntanos cómo el alcohol afecta, digamos, esos niveles de glucosa. Bueno, con el alcohol, digamos que es muy importante, y vuelvo al mismo punto, es diferente de pronto para las personas que no tienen un trastorno metabólico. Importante tener presente que no tener un trastorno metabólico implica tener un peso adecuado, o sea, no sobrepeso, no obesidad, por supuesto no diabetes ni hipertensión, porque en este momento, digamos que ya está evaluado que el consumo de licor afecta muchísimo, sobre todo a las personas que ya tienen un trastorno metabólico. Entonces, digamos que si fuéramos estrictos, pues lo ideal es que no estuviera presente en nuestras celebraciones el consumo de alcohol. Sin embargo, pues como todo en la vida, tiene que ser un equilibrio, y la idea es que máximo debiera ser una medida durante pues la celebración. Evitar, digamos, aquellas bebidas que per se tienen alto contenido glucémico. Seguramente un licor destilado pudiera ser en determinado momento la mejor opción, pero pues definitivamente tendríamos que trabajar en evitarlo, porque desafortunadamente de la mano del licor pues vienen otras situaciones que pudieran afectar más la salud, sobre todo el riesgo cardiovascular. ¿Podríamos decir de pronto cuáles son esas bebidas alcohólicas que tienen un poquito más de riesgo, que incrementan un poquito más ese factor? Pues yo te podría decir, en nuestro medio, aguardiente, te podría decir cerveza, sobre todo porque la cerveza en términos generales no la ven como un licor que pudiera afectar realmente, entonces ni siquiera lo cuantifican, casi que la cerveza termina siendo como un pasante para la sed, para el calor, en fin, entonces digamos que pudiera ser el más peligroso. Sin embargo, insisto, todo en su medida, digamos, al lado del riesgo de diabetes, pues tendríamos que conocer seguramente los triglicéridos, y entre más elevados tengan los triglicéridos, pues menos podríamos considerar como una buena práctica el consumo de licor. Bueno, y ya nos hablaste también un poquito de eso, pero hablemos de esos licores que se pueden consumir, que son menos dañinos en caso de que las personas quieran compartir alguna copa. Yo te podría decir whisky y uno, sobre todo porque por el tipo de licor seguramente te permite conversar un poco más, que sea un trago más largo, no te lo vas a tomar en corto tiempo. Esos tragos cortos terminan siendo más peligrosos y por ende pues consumir más en una noche. Ok, ¿qué señales de alarma deberían tener en cuenta o deberían tener presentes esas personas que ya tienen prediabetes o diabetes si consumen alcohol? Bueno, en realidad no solo con el consumo de alcohol, sino con el consumo de alimentos ultraprocesados o con alto contenido de azúcar. Es muy importante estar atento a aumento de la sed, ¿sí? Que yo empiece a tomar líquido de forma frecuente,
que sumado al aumento del consumo de líquido empiece a tener aumento en la frecuencia de la orina. Definitivamente esto tendrá que alertarme, que empiece a darme hambre de forma frecuente y que definitivamente empiece a perder peso de una manera no explicable. Básicamente se resume en las P's que nos alertan en la diabetes. Polidipsia, que es aumento de la sed; poliuria, que es aumento de la frecuencia urinaria; polifagia, que es aumento de hambre o ganas de comer todo el tiempo; y pérdida de peso. Digamos que frente a eso es muy importante consultar. Sin embargo, valdría la pena, digamos, pensar un paso atrás antes de tener el sobrepeso, antes de tener la obesidad, antes de desarrollar una diabetes, entender que todas las personas, digamos que tenemos un riesgo, y a partir de los 35 años todos deberíamos conocer cómo están nuestros niveles de azúcar y trabajar todos los días en tener, digamos, unos niveles más saludables. El tener niveles normales de azúcar en una prueba inicial no me quita el riesgo de desarrollar diabetes. Mientras yo mantenga sobrepeso, obesidad, estoy pues siempre en riesgo de desarrollarlo. En caso de que las personas tengan alguno de estos síntomas o que digamos presenten anomalías en su cuerpo, ¿qué deben hacer? Bueno, frente a sed orinadera, pérdida de peso, definitivamente consultar. Lo que deberían hacer, consultar a un médico general, seguramente en un lugar como Javesalud, que tenemos profesionales expertos para hacer el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, podrían orientarlo, le mandarían los exámenes adecuados y sobre todo, digamos que podrían hacer un diagnóstico muy oportuno para evitar las complicaciones. Sabemos que de 9 personas, 4 van caminando por la vida sin saber que tienen diabetes. Entonces digamos, esta información nos sirve no solamente para nosotros, sino para que podamos estar atentos en nuestras familias. Bueno, ya hablamos también un poco como del tema de la alimentación, pero hablemoslo desde la parte de prevención. ¿Qué snacks o con qué alimentos se pueden reemplazar esas cosas típicas, digamos como la natilla, como el buñuelo? ¿Qué otras alternativas podemos ofrecerle a las personas? Para mí es muy importante, digamos, dejar claridad en que esto es un continuo, no es algo de un solo momento y no es algo que yo debo hacer el 24 o el 31, sino que debo tener mis horarios de alimentación, debo tener una cantidad adecuada, porque no es solamente lo que me como, sino cómo me lo como. Entonces, que no sea un plato muy grande, que todo lo que me vaya a comer, digamos que tiene que tener una buena preparación, evitar que sea frito, ojalá sea sancochado a la plancha, pero digamos que no sea frito, que no tenga alto contenido de grasa, mucho cuidado con lo que tiene que ver con mantequillas, margarinas, crema de leche, digamos que este tipo de cosas le agregan demasiado valor calórico. Siempre balancear mis alimentos, en lo que yo vaya a ofrecer, ojalá tenga presente algo de proteína, y proteína, digamos que sea magra, que no sea con la grasita, entonces pollo, carne, pescado, digamos que se pueden hacer efectivamente muchos dips, utilizar dentro de estas preparaciones yogur griego, es una buena fuente de proteína, tener en cuenta las frutas, entonces, pero frutas que sean frescas, evitar de pronto las frutas que ya vienen confitadas, que ya vienen, digamos, mezcladas, mermeladas, que tienen gran cantidad de azúcar, pues digamos que no sería como lo más adecuado. Siempre tratar de ofrecer, que para nosotros es algo, digamos, un poco extraño, pero algo de verduras, entonces bastoncitos de zanahoria, bastones de apio, que realmente sean crujientes y que nos puedan ayudar, digamos, en ese momento para mantener siempre, digamos, el equilibrio. Y pues definitivamente tratar de evitar todo lo que tenga exceso de azúcar. Bueno, y para cerrar este espacio tan valioso, queremos agradecerle a la doctora Rocío. Muchísimas gracias por toda la información, y si tienes algún mensajito final para despedirnos de la audiencia, bienvenida. Bueno, nuevamente gracias a ustedes por invitarme. Sí, el mensaje grande es: todos los días podemos tomar las mejores decisiones, podemos regalarnos salud, y la salud empieza con
cada decisión que tomo yo cuando como, el equilibrar mi plato de comida, el consumir siempre verduras, el mantener una única porción de carbohidratos, el manejar bien la preparación de los alimentos, equilibrarlo con el ejercicio, dormir bien, y que en estas festividades centren todo en el amor hacia la familia. Y si estamos saludables, por supuesto que vamos a regalarnos unos momentos maravillosos. Bueno, recuerden a todos que pueden hacerse todos los chequeos pertinentes en todas las diferentes sedes que tenemos de Jave Salud. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente podcast.